Bueno, pues buenas tardes a todas, sobre todo, a todos y a todes. Después de unos cuantos meses de contactos, quizá un año y pico, de estar en conversaciones con Montse, hoy podemos disfrutar de este espacio de reflexión con Montse. Y bueno, bajo el título María en estado de alarma, Montse nos va a ofrecer un itinerario para pensar sobre la figura de María, que es tan importante para tantas y tantas personas y para nuestra fe. ¿Qué decir de Montse? Bueno, pues que Montse es doctora en filosofía, es teóloga, es licenciada en ciencias religiosas y en humanidades y es máster en ética y democracia por la Universidad de Valencia. Es profesora de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, en Valencia también, y forma parte del Grupo Universitario de Investigación en Bioética. Es miembro de la Asociación de Teólogas Española, ATE, y sus ámbitos de investigación versan sobre todo en la neuroteología, la hermenéutica feminista crítica y las éticas aplicadas. Pero sobre todo, Montse es hija de la tierra de la Marerueta, ¿no? Es la madre de los desamparados. Y bueno, pues el mes pasado celebramos la memoria de la Virgen de los Desamparados, que es una advocación, bueno, que nos viene muy a colación, ¿no? A un colectivo que, bueno, pues en tantas partes del mundo, y no te tienes que ir muy lejos, pues muchos hermanos, hermanas y hermanas se sienten desamparados. Bueno, estoy convencido que vamos a aprender mucho escuchándote y te damos las gracias de corazón. Bienvenida, Montse. Muchísimas gracias, Luisma. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por la acogida. También, Alberto, porque, bueno, pues para preparar esta, yo no sé si llamarle charla, la verdad es que no me atrevo a llamarle charla, sino más bien le diría que, bueno, que es una conversación y es una conversación un tanto extraña porque, bueno, pues a través de estos medios parece que no acabamos de acostumbrarnos y, bueno, ojalá no tengamos que acostumbrarnos de todo a utilizarlos, sino que podamos vernos dentro de poco pues de una manera mucho más iluminadora, que es viéndonos los rostros. Entonces, bueno, pues os voy a decir un poquito el recorrido que os propongo para esta tarde. Iré pasando por la presentación y iré de alguna manera, bueno, pues presentando, o sea, proyectándoos lo que yo tengo en mi pantalla y volviendo sobre las palabras y sobre las imágenes. Es una pena porque no sé si vosotros podéis interrumpir o lo que podemos hacer es no interrumpir, sino intervenir, perdón, y lo que podemos hacer es, bueno, pues ir anotando cualquier comentario que tengáis, cualquier incertidumbre o, bueno, quizá que yo no me haya explicado con mucha claridad, pues lo volvemos a retomar al final. Mirad, pensamos los tres juntos en esta conversación que tuvimos para preparar esta tarde, que vivimos en un tiempo de alarma, de desconsuelo, de excepción. Todo esto no es necesario explicarlo demasiado porque cada una y cada uno de nosotros pues sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Sin embargo, también veíamos, era Luisma el que nos hacía notarlo, es que para todo el mundo esto no está siendo igual. Entonces, vamos a buscar como algunas fuentes, ¿no? Fuentes que nos devuelvan un poco de agua clara para estos momentos. Y una de las fuentes se nos ocurría, que quizás es una fuente poco transitada, es la fuente de María. María, yo creo que cada uno de nosotros, si cerramos los ojos, tenemos en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de vida creyente o no creyente, de una manera u otra. Y sí que permitirme que me sitúe delante de vosotros diciéndoos que, bueno, yo soy una persona creyente, soy católica, pero que entiendo bueno, que no tenemos por qué estar compartiendo ni siquiera ni la misma fe, ni las mismas iglesias, ni nuestra misma mirada sobre de aquello que creemos que es todo ese imaginario creyente que compartimos. Entonces, pues vamos a intentar tener una mirada lo más amplia posible, porque incluso las personas que somos creyentes, también a lo largo de nuestra vida de fe va cambiando, ampliándose y es como muchas partes de nuestra propia sexualidad, ¿no? Que es de una manera dinámica, abierta y siempre, bueno, pues pensamos, ¿no? Desde un punto de vista creyente que es el espíritu
el que la anima y por lo tanto siempre estamos como en ese movimiento, en esa apertura. Bueno, pues nos parecía que la figura de María era una de estas fuentes, era uno de esos lugares a los cuales nos podíamos acercar, pero que sin embargo, por ser un lugar muy, muy transitado, no siempre lo hemos hecho de una manera en la cual podríamos ir más allá. Creemos bueno, que María es alguien que rompe los moldes, que nunca queda encallada dentro de una misma imagen, de una misma representación, de un mismo lugar, porque la propia imagen de María siempre está en pleno proceso, ¿no? En pleno cambio. Y nos parecía que podía ser un acercamiento posible que de alguna manera eso pues nos animara en este tiempo que podríamos definir como un tiempo de desconsuelo. Entonces, bueno, pues nada, vamos a animarnos en esta presentación y sí que, bueno, pues sencillamente voy a poner ahora un poquito algunas de las partes en las que voy a basarme en estos minutos que tenemos por delante para estar juntos y juntas. Voy a ver si consigo presentar ahora. Vale, voy a ponerle toda la pantalla. A ver, cada vez me dice permitir. Sí que ahora estoy presentando, ¿verdad? A ver si me permite mostrar toda la pantalla. Sí que la veis, ¿verdad? Entonces, en un primer lugar, me gustaría, pues eso, remarcar que María es una figura central. Yo pongo aquí que modela todo nuestro, no todo, pero sí buena parte de nuestro pensamiento creyente. Y vamos a ver por qué. Uno de los modos que tenemos de acercarnos a esta figura de María es, pues, toda esta tradición cultural que nos ha dejado la religiosidad popular y que ahora vemos que es muy interesante. A veces la religiosidad popular la hemos entendido como algo que no es demasiado valioso, creemos que es de una segunda categoría, que quizá no nos ayuda para un pensamiento pues un poco más científico y lo hemos dejado pues bueno para determinadas expresiones muchas veces emocionales, pero ahora vemos que no, que acercarnos a esta religiosidad popular nos está diciendo mucho de cómo las figuras relevantes dentro del cristianismo se insertan en nuestros cuerpos, en nuestras memorias, en quiénes somos y por lo tanto de alguna manera obran una identidad en nosotras y en nosotros. Entonces, por eso pongo ahí que tiene una presencia cultural que nos envuelve y que nos acompaña a lo largo del tiempo. Atravesarlas, descubrirlas, pues nos ayuda a saber quiénes somos dentro de este mundo cultural y dentro de este mundo religioso. Y sobre todo, que creo que es quizá un poquito lo que nos puede interesar es esta tarde, es qué capacidad espiritual como movimiento nos puede ayudar en este tiempo en el que estamos viviendo. Otro punto que me gustaría será a ver de cuánto tiempo disponemos, ¿no? Para acercarnos a algunos momentos dentro de los textos bíblicos. Ese sería como una primera aproximación, como la segunda aproximación. Veremos que María en los textos bíblicos nos da muy poca información. Sin embargo, es una información, lo que pongo ahí, ¿no? Es muy sobria y muy densa. Y que vale la pena que nos acerquemos porque es el centro de nuestra fe, es nuestra verdadera, es el lugar donde volvemos una y otra vez. Y además sabemos que cada vez que volvemos a los textos, en esos textos encontramos también una actualización. Por lo tanto, es algo que nos sigue diciendo para nuestro día, en la actualidad, para nuestro hoy, nos sigue diciendo algo. Cuando nos acercamos a los textos, siempre Dios tiene un mensaje que lanzarnos y por lo tanto también es un mensaje pues a veces exigente, nos pide una respuesta, nos pide que no quedemos impasibles, sino nos hace que nuestra imaginación se despierte y por lo tanto muchas veces exige de nosotras y de nosotros una respuesta. Como os digo, este es el tercer punto, ¿no? Me gustaría que pensáramos en cuáles son los efectos que provoca esta figura de María dentro de nuestra vida de fe. Son efectos que ya ha provocado y que sigue provocando a lo largo de nuestra historia. Y por último, una actualización, ¿no? Esto que digo bueno, ¿qué partes de nuestra vida puede iluminar? Voy a retirar el texto, ¿vale? Y vuelvo a miraros a vosotros, que es bastante más interesante. Bueno, pues, ¿cuál es en esa mirada de fe que podemos tener esta tarde compartida? ¿Cuál es
cuáles serían esos efectos o esas actualizaciones que podemos tener, es decir, como unas claves. ¿Y desde dónde lo hago? Pues mirar, para comenzar por algún lugar voy a intentar fijarme en esta centralidad que tiene la figura de María. Y siempre ha sido, siempre desde los inicios de aquellas primeras comunidades de personas que dijeron que seguían a un tal Jesús de Nazaret, siempre la figura de María como mujer y como madre de Jesús, siempre ha sido una figura determinante, siempre ha sido una figura de presencia, de centralidad, de lugar al que volver una y otra vez. Tanto en la memoria personal como también en las memorias colectivas, ¿vale? Esto creo que es muy importante, porque María siempre ha tenido algo que decir de una manera personal, pero también en la vida de esa memoria de comunidades que se iba elaborando con el tiempo. Tanto es así bueno, que podemos recorrer esta presencia de María a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Siempre hay una referencia constante, más próxima, más lejana, más velada, más llamativa, pero siempre vamos teniendo como una constancia, ¿no?, de esa figura que va acompañando la vida de la propia Iglesia. Entonces creo que podemos acercarnos a cualquier momento eclesial y siempre encontramos alguna referencia. Esta centralidad en este credo cristiano hace que ella sea una figura nuclear en nuestra vida de fe. Sin embargo, quizá esto es mucho más claro en las iglesias orientales. En el mundo occidental siempre hemos tenido una referencia como mucho más expresa, mucho más, no sé, pues hemos estado rodeados de una figura mucho más cristológica. Siempre Cristo, este Dios que creemos que es un Dios trinitario, siempre es el centro, ¿vale? Tenemos que partir de ahí. Ese es el auténtico núcleo de nuestra fe. Sin embargo, hay otras presencias, hay otras figuras que a lo largo de toda la historia del cristianismo nos ayudan a acercarnos a esa centralidad, a ese punto nuclear que es ese Dios, que cada vez que yo diga Dios a lo largo de esta tarde me estoy refiriendo siempre a un Dios que es trinitario, es decir, esto lo complica mucho más, pero también lo amplía mucho más. Tenemos una referencia siempre a un Dios que es un Dios que decimos que es un Dios creador, que es un Dios dinámico, que es un Dios que estaba al principio de todo y que tradicionalmente dentro de la Iglesia le hemos llamado como un Dios padre, un padre creador. Después tenemos la figura de un hijo que era pues alguien que se encarnó, que vino al mundo, que estuvo como uno de tantos. Y por último tenemos en esa figura trinitaria la presencia de algo que llamamos el Espíritu. En hebreo es un nombre muy bonito, es difícil de pronunciar bien, se llama la Ruach y es femenino. Y tiene algo así como que ver con el movimiento del aire, de todo aquello que está siempre en movimiento. Es decir, es una figura que no se puede asir, que no la podemos acabar de fijar en ningún plano, en ningún tiempo, en ninguna condición. Por lo tanto, es algo que siempre fluye, que siempre está en devenir. Bueno, pues siempre hemos representado, ¿no?, nos hemos acercado a la figura de este Dios trinitario de una manera muchas veces pues jerarquizada, de una manera muy masculinizada. Es decir, a lo largo del tiempo podemos tener dentro de la vida de la historia de la Iglesia, especialmente de la Iglesia católica, que es a la cual me sitúo yo, bueno, pues un acercamiento hacia esta figura siempre muy masculinizada y además jerarquizada. Es decir, el primero era el Padre, después era el Hijo y por último era el Espíritu, que no se sabía, que además en la traducción nosotros lo hemos pasado también a traducirlo en masculino. Por lo tanto, tenemos una Trinidad que es total movimiento, que no sabemos definir, que entre las tres personas que lo componen siempre hay una diversidad y sin embargo lo que hemos marcado es siempre una jerarquización. Entonces me gustaría que retuviéramos como estos dos elementos, ¿vale? El de la diversidad, el del dinamismo y el de algo que no podemos acabar de fijar, de definir, de mantener. Porque la figura de María, si en algo nos va a servir, es también aproximarnos a esa figura de quién entendemos que es Dios.
de qué entendemos que es nuestra fe. Por eso dentro de nuestra vida de fe siempre alguien tan nuclear. Y para que tengamos una imagen, todo esto parece muy, muy, muy complicado. Y voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, para entender la figura de María, siempre ha sido como una figura de mediación. Entonces yo me lo imagino muchas veces como, pues como el gozne de una puerta, ¿vale? Tenemos la bisagra y la bisagra es aquello bueno, que nos acerca a dos dimensiones completamente distintas. Una es la vida humana a la cual pertenece María. María es completamente una mujer muy joven, como ahora veremos. Y por otra parte es alguien, es una figura de mediación que nos acerca hacia algo que no entendemos, que está mucho más allá de nosotros mismos, que es la figura de aquello que llamamos lo divino, que solamente podemos tocarlo, solamente nos podemos acercar y que solamente si esa divinidad nos lo concede. Y a María se le concedió el estar muy próxima a entender esa divinidad, a formar parte de esa divinidad. Y luego lo repetiré y lo intentaré decir de alguna manera un poquito más clara, pero para mí una de las cosas que me gustaría destacar esta tarde es que esa figura de mediación entre que es María de Nazaret y que es una mujer joven, con un cuerpo, con una vida por delante, en un pueblo en el cual nadie esperaba nada de ella, en un lugar pues casi inimaginable, ¿no? En el cual Dios se le acerca y tiene un encargo para ella. Siempre desde la libertad y desde el amor. Siempre, porque si no, todas estas cosas de Dios nunca funcionan. Entonces ella va a actuar desde ese momento como una figura de mediación a través de toda la historia. ¿Para qué? Para acercarnos a esa divinidad que es Dios. Bueno, pues esto es como un primer acercamiento y entonces voy a intentar ahora hacerlo un poquito más sencillo, ¿vale? Y nos vamos a ir a esa figura de humanidad. He hablado un poco de la figura de divinidad que es ante la presencia que está esta figura de María, pero ahora nos vamos a ir a nuestra parte más humana. Y en esta parte más humana lo vamos a entender perfectamente porque la centralidad, me voy a fijar en la centralidad que tiene dentro de nuestra fe esta figura de María. Y entonces, bueno, pues como sabéis, la figura de María es una de las figuras principales dentro de la religiosidad, de esto que os decía que le llamamos la religiosidad popular. Si cerramos un poco los ojos y pensamos en todas aquellas manifestaciones culturales que tenemos incluso en estos momentos a nuestro alrededor. Tenemos, bueno, pues innumerables oraciones, innumerables cantos, figuras procesionales, esculturas. Tenemos también elaboraciones poéticas en nombre de la Virgen. Tenemos pues los llamados los gozos a Santa María. Tenemos toda una gran cantidad, una enorme cantidad de literatura alrededor nuestra en las cuales la presencia de esa figura de María es una referencia casi, bueno, pues si no es constante, por lo menos sí que es una presencia muy recurrente. Tenemos también, bueno, pues una amplia liturgia propia en torno a la figura de María. Pero también todo esto, bueno, va confirmando y va conformando de alguna manera todo eso que llamamos una piedad popular. Pero al mismo tiempo también está presente en gran cantidad de fiestas populares, en cualquiera de nuestros barrios, en cualquiera de nuestros pueblos. Además también van acompañadas siempre, no hay fiesta que no vaya acompañada de recetas culinarias, está presente en toda una cultura culinaria. Está también, bueno, pues incluso en el trazado urbanístico de nuestras ciudades. Tenemos, si tuviéramos y pudiéramos ver muchas de nuestras ciudades desde arriba, podríamos rastrear y podríamos poner un punto rojo dentro de los mapas urbanísticos que tenemos y podríamos ver, por ejemplo, la ciudad donde yo me sitúo, decía Luisma que estoy en Valencia, bueno, pues el centro de la ciudad, el lugar de origen, Valencia es una ciudad de fundación romana, fue creada en el año 138 a.C. y el centro de la ciudad en estos momentos lo ocupa la catedral. Y el centro mismo, encima de donde estaba el foro romano, está
el santuario de la Virgen María, lo que decía Luisma de la Chepeleta, ¿no? La Virgen de los Desamparados. Bueno, pues incluso en una cultura que estamos llamando, bueno, pues secularizada, de posmodernidad, en un mundo en el cual las personas parece que cada vez tenemos que ver menos con esa religiosidad que hay a nuestro alrededor o que cada vez tenemos un oído más sordo hacia esto religioso que tenemos en nuestro entorno, bueno, pues tenemos cantidad de figuras a nuestro alrededor, de momentos, de ítems que nos van recordando esa figura. Quizá lo que tenemos que tener, no sé, como creyentes es, no sé, me parece a mí, ¿no? Que en estos momentos, cómo volver a saber conectar esa cultura que tenemos a nuestro alrededor para que vuelva a decirnos algo. Porque ahora que dentro de la iglesia pues estamos muy preocupados con la nueva evangelización, quizá, no sé si es nueva, pero quizá a lo mejor tendría que ser evangelización, ¿no? O evangelización de otro modo. Bueno, me, como os he dicho, ¿no? Sigo un poquito hacia adelante con esto y quería deciros que, bueno, pues como sabéis, ¿no? Ya os he dicho, yo soy una persona creyente, ¿vale? Y también mi vida está rodeada de nombres femeninos que tienen que ver con la figura de María. Por ejemplo, fijaros, pues todas las personas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Dolores, Marías, Angustias, Piedad, Amparo, Rocío, Consuelo, y podríamos seguir toda esa lista de nombres, ¿no? Porque esos nombres son de figuras de mujeres y además cada uno de ellos podríamos retomarlo como alguien que hace algo por alguien. ¿Mm? Es decir, Consuelo, Piedad, Amparo, todas estas son figuras de relación, son nombres que nos conectan con los otros. No hay ningún nombre que sea, que tenga como, bueno, pues quizá nosotros ahora tenemos una mirada un poco más negativa, ¿no? Porque leemos como algunos signos de sumisión, de siempre de un sometimiento constante, y quizá hay algunas de esas figuras que nos chirrían. Pero bueno, me gustaría deciros con todo esto que tenemos toda una presencia cultural, toda una imaginería que es constante a nuestro alrededor y que no solamente es que tenga una presencia alrededor nuestra cultural, y esto creo que es una de las cosas que, bueno, que a mí más me llama la atención, sino que ha ido, de alguna manera, instalándose en nuestros propios cuerpos, en nuestra propia mirada. Nunca nada de la fe es solamente un pensamiento, nunca nada de la fe es algo que sea exclusivamente racional, sino es algo que se va instalando en aquello más profundo de nuestra propia vida. Entonces, todo aquello que consideramos que es espiritual, desde un punto de vista religioso, no solamente es algo que tiene que ver cuando nosotros estamos haciendo, bueno, pues estamos teniendo pues un momento de meditación, sino que va de alguna manera labrando quiénes somos. Nuestra identidad creyente es también nuestra propia identidad personal. Por lo tanto, las dos cosas creo que están íntimamente conectadas. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Esta tarde, bueno, ¿qué poder decir de todo esto a una comunidad bueno, que estamos reunidas esta tarde y que hay una presencia muy mayoritaria de personas que podrían incluirse en movimientos LGTBQ+, y perdonadme que no utilice bien del todo las siglas, ¿vale? Pero de personas que entienden que sus propias vidas, que su propia sexualidad es un constante fluir, ¿no? O que no está únicamente en una mirada fijada, determinada. Bueno, pues me parece que María es alguien que nos puede acompañar en este camino, porque ella misma tiene una mirada que ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, para ir avanzando un poquito más en lo que es esta mujer, pues nos vamos a fijar en ella misma. María primero, es que a pesar de que la tengamos muy divinizada en nuestro pensamiento, en nuestras formas de representación, en todo esto que he dicho de la imaginería popular, de la religiosidad popular, María es alguien de carne y hueso. Lo primero es que María es una mujer que tenía sexualidad, que tenía deseos, que tenía su propio futuro y que tenía sus propias expectativas ante una vida.
Cuando, además, me gustaría deciros que somos la única religión del mundo que tiene algo tan interesante como que hay un Dios que se encarna y que se encarna a través de este tipo de mujer. Remarco lo de mujer porque es el primer lugar, ¿no? Bueno, pues tenemos dentro de la literatura griega, dentro de la literatura, por ejemplo, egipcia, sumeria, si nos fuéramos a Asia podemos recorrerlo del mismo modo, ¿no? Siempre hay la figura de la presencia de la madre que tiene que ver algo con la divinidad. Pero no tenemos en ninguna religión la presencia de una mujer que da a luz a un niño y que ese niño es el Hijo de Dios, es el que se va a reconocer como Dios mismo. Eso es una completa novedad en nuestro mundo religioso, ¿eh? Entonces somos la única religión que tenemos una encarnación de este modo. Y creo que tenemos poco destacado, a pesar de que tenemos una María muy divinizada, el que todo esto suceda en una mujer, un joven en el siglo I, en una aldea perdida en Nazaret, de una mujer que lo único que tiene es poco más que unas expectativas. ¿Por qué? Porque tiene una relación con un hombre, con un muchacho probablemente de su pueblo, que se llamaba, es un tal José, del cual sabemos muy poquito. María es alguien que tenía, como cualquier persona muy joven, ¿no? Pues tendría todo un mundo de relaciones, de expectativas. Ella está en un momento en el que ya tiene, bueno, pues un cierto compromiso. Sabéis que en aquel momento parece que los matrimonios se concertaban. Había como dos momentos separados. Primero había un concierto en el que las familias se ponían de acuerdo y después había un segundo momento en el cual ese matrimonio se materializaba. Esta sencilla mujer pues está en ese primer momento. Ella, por eso, y a mí me gusta destacarlo porque es ese primer momento en el que ella está soñando, ¿no?, con lo que puede ser su vida, el inicio. Todos hemos pasado por ahí, el inicio de una vocación, el inicio de una relación, el inicio de algo que tiene un futuro, que está abierto, que tiene unas posibilidades. María se encuentra en esa situación y hay algo muy bonito, y es que ella recibe la presencia de alguien que ella reconoce como lo divino. Ella reconoce que esa presencia le llega, le invade, pero sin embargo, he dicho le invade, o sea, pero quería decir que llega a su vida sin invadirle. Es una presencia de invitación. Los textos lo relatan como, bueno, la presencia de un ángel que llega a ella y al cual ella va a tener que decir sí. Yo creo que esto es lo más importante dentro de los textos bíblicos. Subrayan el que una mujer tenga que entablar un diálogo con todo un Dios. Y este diálogo se va a entablar a través de siempre una mediación. Muy pocas veces, nunca, se establece un diálogo entre la humanidad y la divinidad directamente. Siempre hay una figura de mediación, siempre, a través de toda la literatura bíblica. Y en este caso vamos a tener la figura de mediación de un ángel. Ese ángel, creo que, bueno, quizás si tuviéramos más tiempo podríamos verlo, o luego lo podéis ver porque sabéis que está en los relatos de Lucas, ¿vale? Entonces vamos a tener la presencia de este ángel. Y este ángel a mí es una figura que me interesa mucho, porque es la figura, sea lo que sea, siempre pues tradicionalmente nos lo imaginamos como alguien, pues eso, decimos una presencia angelical, ¿no? Algo, una bondad que viene de la mano de Dios, ¿no? Por eso lo representamos con alas, pues con una figura muy dulce, ¿no? Muy, muy infantilizada. Bueno, pero vamos a intentar dejar al margen estas imágenes que tenemos. ¿Por qué? Porque lo único que me gustaría destacar, por lo menos en este momento, es que María reconoce que esa presencia viene de Dios y además lo que hace va a ser desatar en ella los deseos que tenía. Y creo que eso lo podemos reconocer en cualquiera de nosotros y de nosotras esta tarde. Por eso me interesa tanto que nos centremos en, además de que no podemos saber cuáles son los deseos de María, pero sí podemos saber cuáles son nuestros propios deseos. Yo creo que este es un momento de gran oscuridad,
Pero puesto que tenemos una gran oscuridad y que estamos en un momento de desconsuelo, quizá de desamparo, podríamos pensar cuáles son los deseos que tenemos. Es decir, yo creo que es una pregunta radical en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos deseando? Porque probablemente nos va a suceder como a María. Aquello que deseemos será lo que pueda llegar a ser. Es decir, lo que hace Dios en nosotras y en nosotros como comunidades, como grupos dentro de la iglesia, fuera de ella, como comunidades vivas, lo que hace es desatar aquello que ya está en deseo dentro de nosotros. Por eso tenemos que tener como una escucha tan atenta a quiénes somos, qué deseamos de nosotros mismos, qué es a lo que nos abriremos, porque solamente teniendo una escucha atenta, teniendo unas ciertas técnicas también, por eso es tan importante la intimidad que creamos dentro de nosotras mismas y dentro de nuestros propios espacios. Me parece que tener el deseo no solamente algo cognitivo, no solamente algo que sea emocional dentro de nuestra propia vida, sino que desde una mirada de fe es algo que es político. Es decir, no solamente deseamos para nosotras, sino que deseamos para el mundo también. Por eso es una dimensión espiritual, por eso es una fuente viva, constante. Entonces, acercarnos a María, no solamente ir a una figura de piedad y que está muy bien, ¿no? Que saca pues las mejores intenciones que tenemos de nosotras mismas, sino que es también una figura que nos remite hacia nuestro propio deseo. María siempre es un espacio, a mí me gusta mucho porque creo que tenemos que volver a recrear esos espacios dentro de la iglesia. Siempre ha sido un espacio, especialmente para las mujeres, porque las mujeres tenían menos lugares a los cuales acudir públicamente, y las iglesias eran espacios donde las mujeres poder tener tiempos de tranquilidad, tiempos para ser ellas mismas, tiempos para no tener que estar cuidando de otros, atendiendo a otros, sino uno de los pocos espacios donde ellas tradicionalmente han sido ellas mismas. Ahora vemos que no solamente son las mujeres, sino todas aquellas poblaciones, todos aquellos grupos que están pues invisibilizados, que no se les reconoce sus derechos, que no pueden mostrarse como son en realidad y que dentro de nuestra sociedad no tienen espacio. Esos lugares siguen siendo espacios de alivio, espacios de acercamiento hacia la divinidad. Porque en María casi nunca cabe el juicio. Yo creo que María es una presencia siempre de alivio, pero nunca es de juicio hacia nuestra propia persona. Si a lo mejor puede ser alguien que nos contraste, que nos lleve a ir más allá, que incluso nos diga, bueno, ¿y de todo esto qué? Porque es una figura también de compromiso y de siempre un compromiso social. Por eso es alguien que dice, a través de nuestra propia forma de invisibilización, de miedo, de angustia, de no saber muy bien quiénes somos en este mundo, es alguien que siempre nos remite. ¿Y los demás? Es como aquella pregunta que es la primera que tenemos en los textos bíblicos, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde están aquellas personas que siguen sufriendo socialmente? Y yo creo que por eso es especialmente relevante en este tiempo, ¿no? No solamente es una figura para que podamos contarle aquello que somos y cómo estamos, que desde luego tenemos todo el derecho del mundo, sino también es una figura para ofrecer consuelo, porque sabe que dentro de nosotras siempre hay algo que podemos trasladar a los demás. Y sigo un poquito más hacia adelante con esto, porque me gustaría que en todo esto que estamos diciendo, yo creo que ahora lo podemos ver un poquito mejor, ¿no? Lo que os decía de que nos acerquemos a cuáles son los efectos, qué efectos tiene, qué efectos ha tenido a lo largo de la historia, cómo hemos construido, cómo hemos ido elaborando, cómo hemos ido... Porque todos estos efectos tienen un efecto personal, pero como digo, también tienen un efecto político, tienen un efecto comunitario. Y como podéis entender, pues la figura de María ha tenido siempre como una mirada hacia quiénes somos, especialmente las mujeres dentro de nuestra sociedad. Y voy a ver si soy capaz de acercarme, por lo menos, a alguno de los textos, estos que os decía. Yo lo que haré ahora será presentaros el texto, os lo voy a proyectar
y me callaré un momento, porque me temo que si no lo hago ahora, dejaré los textos de lado y creo que aunque solo sea, pues os dejaré un par de minutos para que los podáis leer, ¿vale? Así que si quieres, Luisma, cuando lo acabes de leer me dices, pues mira, ya lo he leído y así más o menos me voy haciendo una idea, ¿vale? A ver si soy capaz. Creo que se escucha, hay que se ve ahora el texto. Ok. Vale. ¿Hacemos lectura personal? Sí. Ok. Vale. A ver, pues vuelvo, dejo de presentar. No, yo no he acabado. ¡Ay, perdón, perdón! Bueno, a ver, no pasa nada. Si pongo la pantalla, sí que también puedo seguir hablando, ¿verdad? Se escucha, ¿verdad, Luisma? Sí, sí, sí. Vale, pues a ver si soy capaz de volver a la presentación, a ver dónde la tengo. Vale, pues mirad, dejo la presentación y yo mientras voy hablando. Esto lo interesante sería que lo pudiéramos hacer todos a la vez, ¿vale? Pero como no es muy posible, porque somos muchos, voy a destacar algunas de las cosas que hemos ido diciendo del texto. Mirad, tenemos aquí, bueno, pues en este texto obviamente la figura central es María, pero María no está sola, está acompañada pues de la presencia de ese José, de la presencia del ángel. Además también aparece la figura de su prima, ¿no?, que comparte con ella también el mismo estado. Es decir, a ella también se le ha concedido el ser madre. María, como os digo, pues es una mujer que comparte la alegría, ¿no?, de esas posibilidades que se le abren, de alguien, bueno, pues que debía estar enamorada, que tiene todo un mundo de posibilidades, de un mundo que se le va abriendo, ¿no?, a través de una relación. Pero además María vive en un contexto que yo creo que no lo podemos dejar de lado. María vive en un pueblecito, en Galilea, es en el siglo I. Esta mujer lo que va a vivir es que ella forma parte del 90% de la población, de cuyo trabajo es de la que va a vivir la élite. Yo creo que esto nos puede sonar un poco, lo entendemos bastante claro. Vive en un mundo en el cual hay una ocupación romana y que también es un mundo de mucha violencia. Es un mundo en el que, bueno, pues en un pueblo muy cerca del suyo, mucho más grande, una ciudad más potente, que es, por ejemplo, Séforis, que está a unos 10 kilómetros de Nazaret, bueno, pues la ciudad ha sido quemada, las personas han sido exterminadas y eso nos dice un poco la idea en la cual, bueno, pues su propio imaginario personal de violencia, de odio, de miseria, es en el cual ella vive. Y María puede entender perfectamente qué es esto de depender de, bueno, pues de las decisiones de otros, de las decisiones del poder, de las decisiones de quienes tienen dinero. Entonces esta mujer, voy a quitar el texto un momentito, ¿vale? A ver. Creo que nos viene, bueno, pues bastante bien este texto, porque tenemos a veces unas lecturas bastante, bueno, pues infantilizadas, ¿no?, de cuál es
de cuál es esa figura que está presente, cuál es esa María que nos presentan los textos. Pero sí que podemos entender, ¿no? Bueno, el texto nos habla de un sexto mes. Eso nos dice que es un tiempo de posibilidad. No estamos en el 7, sino que estamos en el 6, en el cual casi todo depende de lo humano. Eso es lo que nos quiere decir el número 6. Apunta al 7, que es el número de Dios, pero estamos todavía en el tiempo de la posibilidad. Es decir, que está en nuestra mano la respuesta que podamos ser capaces de dar tanto a la realidad como a nosotros mismos, como a Dios. Pero además ese Dios nos dice, alégrate. ¿De qué se podía alegrar una mujer joven en un mundo que aparentemente pues, no es demasiado pacífico, en la que su vida depende además también de un varón, según sea su acogida? Y sin embargo ella siente una profunda alegría. Yo creo que eso es lo primero a lo que nos invita a este Dios, sea quien sea. Nos invita a la alegría y nos invita a una alegría muy profunda, es decir, a una alegría que se mezcla con la posibilidad y que se mezcla con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio deseo. Dice que esta mujer está esperando a un Dios determinado. Y como veo que pasa el tiempo muy rápido, os voy a poner a quién es ese Dios en el que espera y confía María. Porque además de decirnos quién es esta mujer, también nos dice, los textos nos dicen, nos dan una radiografía de en qué consiste ese Dios que esperaba María. A ver, y para enseñároslo, mostrároslo un poco, voy a ver si soy, a ver, no le he dado a presentación. Entonces, a ver, voy a presentar ahora el siguiente texto. A ver si quiere presentar. Vale. Y el texto es este de aquí. Es el siguiente. En el tiempo, María sabe que se ha quedado embarazada y va a ir a visitar a su prima Isabel. Os dejo también ahora un minuto, ¿vale? Para que podáis leer un poquito este texto. ¿Habéis podido leerlo? Ok. Vale. Pues mirar, con estos dos textos podríamos tener para varias charlas. Pero os voy a dar solamente algunos pequeños apuntes. Después yo creo que lo bueno sería que con tiempo en casa pudierais leer estos textos y si es con alguien para dar un contraste, muchísimo mejor. Mirad, vemos a esta mujer que en el anterior texto ha dicho que sí. Esto yo creo que es muy importante porque María no solamente va a decir sí, sino que con su sí entabla este diálogo con ese Dios. Y al decir que sí, pone en marcha toda una dinámica de salvación. Este sí, como os decía al principio, es necesario que brote de su propia corporalidad, pero también de su propia libertad y desde su propio deseo. Es decir, ella no sabe muy bien a qué está diciendo que sí, pero sí sabe de quién se está fiando. Y de quién se fía es este Dios. Un Dios que nos va a decir en esta segunda parte del texto, nos va a decir como esa radiografía que os decía. Es un Dios que a María la va a llenar de alegría, la va a llenar de gozo y de un gozo muy profundo. Y además es un Dios que permite la presencia de una mujer delante de él, siendo, como he dicho antes, ¿no? que
si ese Dios pudiera ser alguien masculino. Además, ella sabe que es alguien que tiene la capacidad de hacerlo todo y por eso su nombre va a ser sagrado. Sagrado no es porque sea algo que está muy alejado, sino porque tiene la posibilidad de hacerlo todo nuevo. Además, dice que esto no solamente se repite en ella, sino que ella lo ha escuchado ya porque se ha repetido antes. Ella ha visto que hay un Dios que se hace de presente de una manera profética. Además, es un Dios que se ha hecho presente a través de toda la historia. María sabe eso y María cree en ese Dios, cree que ese Dios que algunas veces se ha hecho presente, en ella también se va a hacer presencia y que el mundo va a poder ser mejor porque ese Dios está en ella. Además, dice que esto, y esto me parece como muy interesante, no solamente es que haya una presencia sagrada en el mundo, sino que además eso tiene un efecto y dice que el poder va a cambiar. Lo que antes estaba arriba va a pasar a estar abajo. Lo que antes no contaba va a pasar a contar. Lo que antes no había encontrado consuelo va a pasar a tenerlo. De ahí es la dicha de la que nace tanto la alegría de María como la alegría de, después veremos, de Zacarías, de todos aquellos personajes que se van a acercar a ese Dios. No solamente porque Dios puede hacer cosas, sino porque ven que el actuar de Dios es que cambia la situación, no solamente en ellas, sino en aquellas personas que no contaban. Es decir, todos aquellos que no tienen poder, todos aquellos que no cuentan, las personas que están en los márgenes, todas aquellas personas que, como está diciendo el Papa Francisco, los descartados, aquellos que están habitando los hospitales de campaña, a esos tienen derecho y tienen la presencia de un Dios en su vida. Es decir, voy a cambiar para veros un poco la cara, ¿vale? Porque esto me interesa demasiado. Es decir, todas aquellas oportunidades que vamos viendo que se van haciendo realidad en la vida de María, se van haciendo realidad en nuestra propia vida. Es decir, tenemos una mujer que se queda embarazada, tenemos una mujer que anuncia, tenemos una mujer que se convierte en el cuerpo que va a dar a luz a quien va a ser la salvación. Cuando nosotros nos acercamos a todas estas advocaciones de María, no solamente es que sean advocaciones de María, sino a lo que nos llama y a lo que nos está invitando es a que nosotras, cada una de nosotras, de nosotros, podamos hacer esa presencia realidad. Es decir, si María con su cuerpo es capaz de invitar a dar a luz, a nosotras y a nosotros, a todos, se nos invita a poder dar a luz en un mundo que en la actualidad está lleno de oscuridad. Esto no es sencillo porque hemos entendido que solamente las mujeres, ¿no? O aquellas mujeres que tienen un cuerpo que se puede representar como tal, pues son capaces de dar a luz. Sin embargo, ¿qué puede ser en nuestro mundo la capacidad de dar cuerpo? De que nuestro cuerpo sea vida para otros y para otras. Desde un punto de vista creyente, yo creo que eso es a lo que nos invita. Además dice que María nunca está sola, es alguien que se atreve a salir al camino. Una de las figuras que más hemos repetido, al menos dentro de la Iglesia Católica, sobre María, es que María es alguien que calla. Yo no sé si leéis después estos textos con un poco más de tranquilidad, si podéis ver que María en algún momento calle. María es la mujer de la palabra. Es la mujer que ella misma va a dar luz a la palabra. Entonces es alguien que nunca permanece en silencio. No sé por qué dentro de la Iglesia Católica hemos destacado por encima de otras cualidades de María el que María permanecía en silencio. María es una mujer que siempre está hablando, siempre está comunicándose. Además, tenemos también una mujer que hemos construido de una manera sumisa. Dice la esclava del Señor. Y esto especialmente para las mujeres ha sido algo que ha sido, bueno, pues bastante dañino en la formación de nuestra identidad católica, porque se nos ha pedido como una sumisión hacia todos los demás, hacia todo lo demás, especialmente hacia los varones. Esa sumisión
es una sumisión a Dios, pero esa sumisión es una sumisión que libera, nunca es un sometimiento. Entonces necesitamos también pues, visitar, redimir todos aquellos espacios en los que como hombres, como mujeres, vivimos esas sumisiones, esos sometimientos, porque todo aquello que nos invisibiliza o que no nos permite ser nosotras mismas, no es de Dios. Por lo tanto, necesitamos volver a transitar como estos discursos también que están presentes en nuestras vidas y, como digo, no solamente están presentes en nuestra emoción, sino que también han labrado nuestros propios cuerpos. Además, dice que es una figura estática. Entonces, como veis, pues solamente os he mostrado dos textos y María es alguien que siempre camina, siempre es alguien que se pone en camino. Incluso en cuanto ella entiende que Dios está presente en su vida, sale de su propia casa y se va a buscar a alguien que la pueda entender, su prima. Imaginaros cómo debía ser ese camino que ella recorre. Ella es una mujer muy valiente, porque imaginaros todo lo que le podía suceder a una mujer que se decidiera a ir a un camino en el mundo judío. Podía sucederle cualquier cosa, cualquier persona que se encontrara con ella le podría haber hecho cualquier cosa, incluso arrebatarle la propia vida, y nadie hubiera podido reclamar el derecho, porque era ella la que se exponía, por lo tanto ella está fuera de toda protección. Por lo tanto, María es una mujer valiente y va a ir a quien la puede entender. Esto también es muy importante. Tenemos que ser personas capaces de acoger y capaces de una escucha, capaces de tener diálogos profundos entre no quiénes somos, sino qué es lo que esperamos. Si os dais cuenta, en el diálogo entre María e Isabel funciona perfectamente no solamente por quién es cada una. Cada una tiene, probablemente eran dos mujeres que tenían una intimidad especial, ¿vale? Que se conocían, que se querían, por supuesto. Pero entre ellas lo que funciona no es solamente quién es cada una, sino desde ese ser quién es cada una, conectan desde su propio deseo. Y me parece que si en nuestras relaciones pudiéramos conectar desde ahí, no tanto desde lo que tenemos, desde cuál es nuestra propia sexualidad, cuál es nuestro modo de situarnos, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro... Es decir, nos relacionamos antes con los otros desde nuestros propios privilegios, nuestro estatus social, cuál es el lugar que ocupamos en el mundo, mucho antes que desde desde nuestros propios deseos o desde nuestra propia intimidad. Y vemos que si lo hacemos desde ahí, otro tipo de relaciones es la que aflora. Quizá es momento, en este tiempo de confinamiento, estamos repensando cómo es nuestro mundo relacional. Y quizá por ahí, pues María nos puede iluminar en este camino. Además, hemos visto que hemos convertido muchas veces a María en una vasija, ¿no? En una representación de María como madre. Entonces, bueno, pues se nos está llamando a la acogida, al ser luz para otros y al ver, bueno, pues dónde podemos ser capaces de sacar esas fuentes de luz, porque vamos a tener un mundo en el que va a tener que ser iluminado. Eso sí, ¿desde dónde queremos iluminarlo? Yo creo que esa es una pregunta. ¿Desde dónde poder iluminar porque, bueno, como vemos, María rompe moldes. No es fácil encallarla o encasillarla en un lugar determinado. Y también porque María es la mujer de la misericordia. Además es la mujer que esto lo podemos entender también muy bien, porque María hemos entendido que ella sabía mucho de lágrimas. Es alguien que a lo largo de su vida va a tener que recorrer un camino muy largo personal y existencialmente y espiritualmente, porque María pasa a ser madre de su propio hijo, pero además pasa a ser discípula de su propio hijo. Por ejemplo, los relatos de Lucas que os estaba mostrando, si fuéramos capaces de releer todo el texto de Lucas a través de la mirada de María, María pasa de ser esa madre a ser la discípula. Es decir, el Evangelio de Lucas nos la muestra como la discípula. El modelo de la iglesia del discipulado es la propia María, es decir, una mujer que es la madre de Jesús, pero me parece que hemos destacado muy poco el que ella es la figura del discipulado dentro de la iglesia. Por lo tanto, María es pues la que nos da como esa nueva imagen de lo que tiene que ser el seguimiento de Cristo. Y como veo que ya me estoy, pues quería mostraros algunos textos más, pero
Voy a ir a la parte del final, si os parece, ¿vale? Y os voy a mostrar una última diapositiva, si soy capaz de mostrarla, para al menos recoger un poquito algunas de las cosas desordenadas que os he ido mostrando esta tarde. Pero más que daros como mucha luz, lo que me gustaría es lanzaros muchas preguntas. Porque desde esta perspectiva que podemos tener política o desde una mirada queer hacia la propia figura de María, yo creo que lo que nos lanza no son respuestas y mucho menos respuestas fáciles, sino que nos lanza es preguntas muy incómodas, modos de estar muy incómodos, incluso modos de repensar quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad. Voy a poneros esta diapositiva última, que es, a ver si soy capaz, para que nos hace pensar, ¿vale? Y esto así quizá nos podría servir para el diálogo este posterior que podemos tener al menos unos minutos. Esta es la diapositiva que os quiero presentar y os voy a decir algunas cosas, ¿vale? Mirad, me parece que aunque sea de un modo muy rápido y muy desordenado, que creo que podemos tener otras miradas más allá de las que hemos tenido tradicionalmente dentro de la Iglesia Católica. Eso no significa que haya que despreciarlas o que no nos sirvan, ¿vale? Y digo tradicionalmente dentro de la Iglesia Católica porque es la que tiene elaborado mucho más un pensamiento acerca de quién es esa mujer y por lo tanto de quiénes deberíamos ser las mujeres socialmente. Pero no quiero restringirlo solamente a la Iglesia Católica, porque todas las iglesias protestantes también han tenido sus propias miradas sobre esta figura de María. Me gustaría que la retomáramos desde estas claves para que nos ayudara a tener esto que yo digo aquí, de transitar caminos diferenciados del seguimiento de Jesús. Yo creo que es un buen momento ahora de ir buscando otros caminos, aunque sean más pequeños, aunque sean mucho más periféricos, aunque sean mucho más invisibilizados, en los cuales María nos puede ir acompañando en este camino. Ella es, dice Elizabeth Johnson, que María es la mujer de la memoria peligrosa. María siempre es una mujer que nos lleva a los peligros hacia nuestra propia vida. Por eso es alguien que nos hace sentirnos a veces incómodas con nuestra propia vida, con nuestra propia sexualidad, con nuestro propio cuerpo. Y todo esto lo podemos entender desde las claves también que nos está diciendo el Papa Francisco. Él nos invita a una revolución del amor, a poner la mirada no tanto en nosotras y en nosotros mismos, sino en los descartados, en aquellas personas que están siendo víctimas, que son el fruto de la injusticia, de todos los lugares que tenemos invisibilizados. Porque no, perdón, porque no sabemos mirar, porque no sabemos atender, porque no sabemos tener una mirada y por lo tanto porque no sabemos reconocer lo que allí pasa. Yo creo que es tiempo en el que debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos distribuyendo las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor y también los derechos que disfrutamos y que no disfrutamos ni todos ni todas? Me gustaba mucho, y lo recojo aquí, ¿no?, una expresión que utilizó Isma el otro día en esta conversación, y él decía, tenemos que ser resucitadores anímicas. Yo ponía ahí versus una sociedad, no lo acabo de poner, una sociedad que está desamparada, que está desconsolada. Otra de las claves que creo que María nos puede ofrecer es recuperar nuestro propio cuerpo. Todo esto no lo podemos pensar si no es desde nuestro propio cuerpo. Y desde nuestro propio cuerpo y esa otra clave, ¿no?, que es ¿qué estamos haciendo con nuestra corporalidad? Es decir, con nuestro ser existencial, con nuestro ser espiritual. Y hay una expresión que utiliza muchas veces Pepa Torres y ella dice, tenemos que acuerpar la realidad. Es decir, no vale tanto con teorizar, con teologizar nuestra propia vida, sino la tenemos que acuerpar, es decir, tenemos que exponer en esta realidad, en este momento de pandemia, tenemos que exponer nuestro propio cuerpo y tenemos que pensar qué significa esto. Porque nos están diciendo que obviamente que tenemos que mantener una distancia social, que tenemos que alejarnos los unos de los otros, que no podemos tocarnos, que es mejor que mantengamos, pues un cierto tiempo hasta que volvamos a encontrarnos. ¿Qué puede ser esto de tener una realidad que tenemos que acoger, que tenemos que acompañar, que tenemos que acuerpar?
Luego otra de las claves que me parece que ofrece María y que hemos transitado muy poco es el hacer una sexualidad que sea ética. Como espacio de acogida, porque ella fue un espacio de acogida. Ella dijo nada más y nada menos que sí a la divinidad. Y eso no tuvo que ser fácil porque le complicó realmente la vida. Eso no tenía nada que ver con las expectativas que ella personalmente tenía para su propia vida. Entonces el atrevernos, el ir más allá, nos va a complicar la vida. El ser acogedores es una palabra muy bonita, pero nos complica mucho la existencia y probablemente nos va a situar en lugares y en espacios donde no nos gustaría estar. También creo que en esa sexualidad ética que podemos construir, pues cabe la hospitalidad de otros cuerpos, de otras miradas, de otras sexualidades, y que nos aleje de un consumismo en el que creo que nos hemos instalado, de un consumismo carnal y que muchas veces es depredador de las otras vidas. Yo creo que podemos ser una comunidad, ¿no? Que esto porque a veces se tilda a la comunidad LGTBQ+, pues de ser depredadora de cuerpos, de estar demasiado centrada en su propia sexualidad, pero no de acoger o de acompañar otros cuerpos y ser hospitalaria para otros cuerpos. Y creo que es la comunidad la que tiene que mostrar esas otras vertientes de lo que es ser una comunidad mucho más allá del heteropatriarcado. Luego esto que ya he dicho, ¿no? Que ya lo he señalado y no lo voy a repetir, lo de las vasijas maternales y, bueno, cómo poder alumbrar la vida, de toda vida. Y ahora que estamos en momento Laudato Si, esta es la encíclica del Papa, ¿vale? Y que nos exige, yo creo que esto María Luisa nos podría iluminar mucho más, María Luisa Berzosa, y que además esta tarde está por aquí. Bueno, pues en la Laudato Si, ¿no? Que nos impulsa a tener una mirada completamente distinta. Ya no es autocentrada en el ser humano, sino que es una mirada cósmica. Y esto todavía no sabemos hacerlo. Estamos en los inicios y nos pide que hablemos de cuidado y que aprendamos qué es eso de ser acogedores y imaginaros todo el cambio que necesitamos de la propia maternidad. ¿Qué es eso de que tenemos un mundo que es materno, que es madre? No creo que podamos repetir los mismos esquemas que hemos tenido hasta el momento porque parece que no nos ha funcionado demasiado bien. Y luego hay una clave que me gustaría dar ya para acabar, que es el de ser espadas atravesadas. A María, después, en estos textos que os he mostrado, el texto siguiente sería que ella va al templo. Va al templo y Simeón le dice, una espada te atravesará el corazón. Las mujeres muchas veces hemos tenido como imagen siempre de una María que tiene un corazón atravesado. Todo eso para las mujeres ha sido que, bueno, pues que teníamos que ser sumisas, calladas, dejarnos atravesar por la violencia de otros, poner nuestro cuerpo al servicio de los demás, no reclamar nuestra propia sexualidad, el estar al servicio siempre de otras o de otras realidades, y parece que ahora estamos reclamando otro mundo de cuidado completamente distinto, ¿no? Esta es una de las realidades en las que, bueno, pues esas espadas atravesadas que hemos construido nos han llevado a un determinado lugar, ¿no? Pero María es la espada, es la mujer que realmente tiene atravesado su corazón. Sin embargo, el corazón no es solamente el lugar de los sentimientos, no solamente es el lugar de las emociones, sino que es el lugar también de la racionalidad. Y eso a veces dentro del mundo, bueno, dentro de nuestros mundos se nos olvida, dentro de nuestros mundos creyentes. María es la mujer que es atravesada por la espada, pero la espada es el signo de la palabra. Es decir, María es la mujer atravesada por la palabra. Es decir, María es la mujer de la palabra, es la mujer que da luz al mundo, aquello, a la palabra. Y dice Juan que la palabra vino al mundo. Es decir, tenemos estas dos miradas, ¿no? El de ser atravesados por nuestro corazón por una espada de dolor o ser atravesados por una espada de la palabra. Y todo esto, como veis, nos lleva a que nuestros imaginarios deben cambiar. Debemos, por lo tanto, me parece a mí, ¿no? Como ampliar nuestra propia intimidad. No dejarnos avasallar por un mundo de muchas palabras, de muchas incertidumbres, sino conectar con nuestra propia realidad, con
quiénes somos en este momento tan distinto en el que estamos viviendo. Y esto, voy a quitar ya la presentación esta y me voy a ir callando. Yo creo que estamos viviendo también o necesitando, ¿no? Quizá también inaugurando otros procesos de discernimiento que deben ser mucho más prolongados en el tiempo, en el cual vamos a tener que contar con todo aquello que esté a nuestro servicio, con todas aquellas posibilidades que tengamos. Porque María es alguien que nos invita a la comunicación, que nos invita a la esperanza, que nos invita también a la pacificación. Por eso es la mujer que siempre la conectamos con la paz. Decimos María es la reina, la madre de la paz. Vale, pues cómo crear alrededor nuestro entornos pacificados, que no significan los que no haya, o sea, en los que haya ausencia de dolor, que el dolor esté presente, pero que sea un dolor que podamos transitar y que podamos transitar juntos y juntos. Así que como creo que me estoy pasando ya mucho del tiempo, pues me voy a callar si eso es posible. Os voy a dar las gracias por tener una presencia tan silenciosa, pero creo que una presencia, bueno, pues también tan cariñosa, y muchísimas gracias por estar a ese otro lado que no sé muy bien dónde es, pero que sí que os siento muy cercana. Muchas gracias. Te aplaudimos con nuestras manos, sin necesidad de tener que aplaudir para no armar aquí demasiado barullo. Muchísimas gracias por tus reflexiones llenas de hondura, llenas de sabiduría y que nos descubren una visión de María que, por lo menos para mí, es nueva y desde luego es ciertamente algo que nos ayuda a conectar con nuestra propia realidad. Y en este mismo momento también te agradecemos tu disponibilidad, y en este preciso momento pues vamos a interrumpir ya la grabación para dar lugar al coloquio. Muchísimas gracias, Montse.